La nora de Margarita sostenía el fajo de billetes arrugados frente a su cara con una sonrisa triunfante que no alcanzaba a disimular el desprecio. En sus ojos, han $50. Eso era todo lo que quedaba del sofá, que había sido testigo de 40 años de historia, de lágrimas derramadas sobre sus cojines desgastados, de tardes enteras cosiendo bajo la luz tenue que entraba por la ventana del salón. Elena, con su vestido ceñido y su perfume caro, agitaba el dinero como si fuera un trofeo, mientras las otras mujeres del vecindario se arremolinaban alrededor del camión de mudanzas, cuchicheando y lanzando miradas de lástima hacia la anciana que permanecía inmóvil en el umbral de la puerta. Fue entonces cuando Margarita, con su cabello blanco recogido en un moño impecable, y sus 65 años, pesando sobre sus hombros como una capa invisible, pronunció las palabras que harían que Elena dejara de sonreír para siempre. Ese sofá contenía $200,000 cosidos dentro de los cojines, pero supongo que ya es tarde para recuperarlo. Margarita vivía sola en la misma casa desde hacía décadas, una construcción modesta de 2 plantas en un barrio que había visto mejores días. Las paredes conservaban el papel tapiz floreado que ella misma había pegado cuando su esposo Arturo aún vivía, antes de que el cáncer se lo llevara hacía 15 años. Desde entonces, la casa se había convertido en un santuario de memorias y soledad, un espacio donde cada objeto contaba una historia que solo ella conocía. El sofá del salón, un mueble de terciopelo verde oscuro que había comprado de segunda mano en los años 80, era quizás la pieza más querida de todo su mobiliario, no porque fuera elegante o valioso en términos monetarios, sino porque había sido el lugar donde Arturo leía el periódico cada domingo, donde su hijo Ricardo había dado sus primeros pasos aferrándose al apoyabrazos, donde ella había pasado incontables noches cosiendo para complementar el salario de su marido. La costura había sido siempre su refugio y su talento oculto. Mientras otras mujeres de su generación se conformaban con remendar calcetines o pegar botones, Margarita había desarrollado una habilidad extraordinaria para crear prendas complejas, para transformar telas ordinarias en vestidos que parecían sacados de las páginas de las revistas de moda. Pero nunca lo publicitó, nunca abrió el taller que Arturo le sugería constantemente. La vergüenza la detenía. En su familia, las mujeres que trabajaban fuera de casa eran vistas con recelo, como si admitir la necesidad de un ingreso extra fuera confesar una debilidad del esposo. Así que Margarita cosía en secreto, tomaba encargos discretos de algunas vecinas y guardaba cada billete ganado en sobres escondidos en los lugares más inverosímiles de la casa. Su madre, doña Carmela, había sido una mujer de principios rígidos que repetía constantemente que una mujer decente debía depender exclusivamente de su marido. Margarita recordaba las peleas silenciosas de su infancia, cuando su padre llegaba tarde del trabajo y su madre revisaba cada centavo del salario con expresión de mártir. Aquella dinámica había marcado a Margarita profundamente, sembrando en ella una necesidad casi patológica de tener algo propio, un dinero que nadie pudiera cuestionar ni controlar. Pero el miedo al juicio, especialmente el de Arturo, la había mantenido en las sombras durante décadas. Arturo había sido un buen hombre. Eso Margarita no lo negaba. Trabajador, fiel, cariñoso, a su manera, pero también era producto de su época. Y, aunque nunca le prohibió expresamente que trabajara, sus comentarios sutiles sobre las esposas de otros hombres que tenían que trabajar porque sus maridos no ganaban suficiente habían sido mensaje suficiente. Así que Margarita había cosido en secreto, diciéndole que solo era un pasatiempo, guardando el dinero como una ardilla esconde nueces para el invierno. Ricardo, su único hijo, había crecido y se había casado con Elena hacía 3 años. Desde el principio, la relación entre suegra y nuera fue tensa, como 2 placas tectónicas destinadas a colisionar. Elena era de esas mujeres que medían el éxito en metros cuadrados y marcas de diseñador, que miraban la casa de Margarita con una mezcla de horror y oportunismo. Para ella, la anciana no era una persona, sino un obstáculo entre Ricardo y una herencia que, según sus cálculos, debería materializarse más temprano que tarde. Elena había crecido en una familia diferente, una donde el dinero fluía con facilidad y las apariencias lo eran todo. Su padre era un empresario exitoso que le había enseñado que en la vida había ganadores y perdedores, y que los sentimentalismos
eran para los débiles. Cuando conoció a Ricardo, vio en el potencial Ann un hombre amable con una carrera prometente en ingeniería y, sobre todo, con una madre anciana que vivía sola en una casa que cada día valía más debido a la gentrificación del barrio. Para Elena, no era crueldad, sino pragmatismo. Los viejos eventualmente mueren o necesitan cuidados, y mantener una casa grande era un desperdicio cuando ese dinero podría invertirse en algo más productivo. Aquel viernes de mayo, Ricardo y Elena aparecieron en la puerta de Margarita sin previo aviso. Ella estaba en la cocina preparando lentejas, con el delantal manchado de tomate y las manos enharinadas. Cuando abrió la puerta, la expresión en el rostro de su hijo le indicó que aquella no era una visita de cortesía. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Ricardo, evitando su mirada, mientras entraba seguido de Elena, quien ya inspeccionaba el salón con ojos críticos. Margarita se secó las manos en el delantal y los invitó a sentarse, aunque el nudo en su estómago le advertía que lo que venía a continuación no sería agradable. Elena se sentó en el borde del sofá verde, como si temiera contagiarse de su antigüedad, mientras Ricardo se acomodaba en el sillón frente a su madre. «Es sobre la casa, mamá», comenzó Ricardo, y Margarita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Elena y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti sola. Te estás haciendo mayor. Las escaleras son peligrosas, y el mantenimiento debe ser una carga enorme en Elena». Intervino entonces, con esa voz dulzona que utilizaba cuando quería sonar razonable, pero que a Margarita le raspaba los nervios como papel de lija. «Lo que Ricardo intenta decir es que nos preocupamos por ti. Hemos encontrado una residencia preciosa a las afueras de la ciudad. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad, enfermeras disponibles las 24 horas. Sería perfecto para ti». «Ah, no necesito enfermeras», respondió Margarita, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en su pecho. «Y no pienso irme de mi casa, mamá, sé razonable», insistió Ricardo, y había algo en su tono que sonaba ensayado, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. «Podrías caerte, tener una emergencia médica y que nadie se enterara durante días es por tu propio bien. Además, piensa en todo el trabajo que implica mantener este lugar. El jardín está descuidado, la pintura se está cayendo, el techo probablemente necesita reparaciones. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la calefacción?». Lo que ninguno de los dos mencionó, pero que flotaba en el aire como humo tóxico, era el verdadero motivo de aquella visita. Elena había convencido a Ricardo de que la casa valía una fortuna, que estaba en un vecindario en proceso de gentrificación, que podrían venderla y usar el dinero para comprar el apartamento de lujo que ella había visto en el centro. Y para eso necesitaban sacar a Margarita del camino. Margarita los observó durante un momento que se extendió incómodamente, vio en los ojos de su hijo la mezcla de culpa y determinación, la manera en que evitaba su mirada directa. Vio en Elena la impaciencia apenas contenida, los dedos tamborileando sobre su bolso de diseñador, la forma en que sus ojos ya medían las dimensiones de la habitación, como si estuviera calculando su valor en el mercado. «Necesito pensarlo», dijo finalmente Margarita, sabiendo que era la única manera de hacer que se marcharan sin una confrontación mayor. «Por supuesto, mamá», respondió Ricardo, con un alivio tan evidente que resultaba doloroso. «Tómate tu tiempo, pero no tardes demasiado. ¿De acuerdo? La residencia tiene lista de espera después de que se fueran». Margarita se quedó sentada en el sofá verde durante horas, mientras la tarde se convertía en noche y las sombras llenaban la casa. No encendió las luces, permaneció allí, en la oscuridad, sintiendo el peso de sus 65 años, de su viudez, de su soledad, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordó la Margarita de 25 años, recién casada, llena de sueños sobre el taller de costura que algún día abriría. Recordó la primera vez que escondió dinero, el billete de $10 que ganó arreglando el vestido de una vecina y que metió dentro de una lata de té en lugar de dárselo a Arturo. El pequeño placer culpable de tener un secreto, algo que era solo suyo. Recordó cómo ese billete se convirtió en 2, luego en 10, luego en cientos. Recordó las noches después de la muerte de Arturo, cuando el silencio de la casa era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latir, y cómo la costura la había salvado de la locura del duelo.
pero también recordó los sacrificios. Las veces que Ricardo necesitó dinero para la universidad y ella lo sacó de sus ahorros secretos, inventando excusas sobre bonos inesperados o reembolsos de impuestos. La vez que él tuvo un accidente de coche y necesitó ayuda con el deducible del seguro, y ella le dio $3,000 diciendo que Arturo había dejado un pequeño fondo de emergencia. Todas las veces que había estado allí, silenciosa e invisible, siendo el soporte económico que su hijo ni siquiera sabía que tenía. Y ahora, ese mismo hijo, influenciado por una mujer que veía a Margarita como un estorbo, quería enviarla a una residencia geriátrica para quedarse con su casa. Durante las siguientes semanas, las visitas se hicieron más frecuentes y más insistentes. Elena empezó a aparecer sola, con folletos de residencias geriátricas que dejaba casualmente sobre la mesa de la cocina. Traía tuppers con comida que Margarita nunca pedía. Revisaba las fechas de caducidad de los productos en la despensa, como si estuviera recopilando evidencia de incompetencia. Cada gesto, cada palabra, era una gota de agua horadando la piedra. Un intento sistemático de hacer que Margarita dudara de sí misma. Un miércoles por la tarde, Elena llegó con una carpeta llena de documentos. «He estado investigando», dijo con entusiasmo falso mientras extendía papeles sobre la mesa de la cocina. «Mira, aquí hay información sobre las diferentes residencias. Esta es la que más me gusta para ti, en Jardines del Ocaso. ¿No te parece un nombre precioso? Tienen actividades todos los días en bingo, clases de yoga para personas mayores, noches de cine, y lo mejor es que tienen personal médico las 24 horas. Imagina lo tranquila que estarías sabiendo que si algo pasa, hay alguien ahí para ayudarte. Hay alguien ahí para ayudarte sin tocarlos. ¿Y cuánto cuesta este paraíso?» Elena vaciló apenas un segundo. «Bueno, no es barato, pero Ricardo y yo hemos hablado. Con la venta de la casa, habría más que suficiente para cubrir los costos durante muchos años, y lo que sobre podría invertirse para asegurar tu futuro, a mi futuro», repitió Margarita lentamente. «¿O el vuestro? No sé a qué te refieres», respondió Elena, pero sus mejillas se habían sonrojado ligeramente. «Me refiero a ese apartamento en el centro que vi que guardaste en favoritos en tu ordenador la última vez que estuviste. Aquí dejaste la sesión abierta», mintió Margarita suavemente, pero vio cómo Elena se ponía rígida. No había visto ningún apartamento guardado, pero la reacción de Elena le confirmó que había dado en el clavo. Eso no tiene nada que ver contigo», tartamudeó Elena, «y no deberías estar espiando en ordenadores ajenos, que es mi casa», respondió Margarita con voz fría. «Aquí nada es ajeno para mí». Elena se marchó esa tarde con las mejillas ardiendo de rabia y vergüenza, y Margarita supo que la guerra estaba oficialmente declarada. Ya no habría más pretensiones de preocupación o cariño. Ahora era una batalla abierta por el control de su vida y sus posesiones. Fue esa noche cuando Margarita comenzó a planear en serio. Se sentó en su escritorio, el mismo donde Arturo había pagado las facturas durante 30 años, y sacó papel y lápiz. Escribió listas de sus activos, de sus opciones legales, de las personas en quienes podía confiar. Y cuando terminó, tenía el esquema de un plan que era tan audaz como arriesgado. La parte central de su estrategia involucraba el sofá verde y su tesoro escondido. Durante 15 años, Margarita había ido cosiendo billetes dentro de ese mueble con la meticulosidad de un relojero. Había creado compartimentos falsos entre las capas de espuma, había deslizado dinero dentro de las fundas de los cojines y luego las había vuelto a coser con puntadas tan diminutas que eran prácticamente invisibles. Cada vez que completaba un encargo importante, parte de las ganancias iban al sofá. Era su póliza de seguro, su plan de escape, la prueba tangible de que valía más de lo que nadie creía. Pero hubo un momento específico en que la Guerra Fría se convirtió en una declaración abierta de hostilidades. Fue un martes por la tarde, cuando Elena llegó acompañada de 2 hombres con monos azules y una furgoneta de mudanzas. «¿Qué es esto?», preguntó Margarita, saliendo al porche con el corazón acelerado. «Es que pensé que podríamos empezar a despejar un poco», respondió Elena con esa sonrisa falsa que ya Margarita había aprendido a detestar. «Tienes tantas cosas viejas aquí dentro. Doné algunas cajas a la beneficencia la semana pasada, ¿recuerdas? Hoy pensé que podríamos deshacernos de algunos muebles. Ese sofá del salón, por ejemplo, está tan viejo que ya ni sirve. Un hombre del mercadillo me ofreció $50 por él. Es mejor que nada».
¿no crees? El tiempo pareció detenerse. Margarita miró hacia el interior de su casa y vio cómo los dos hombres ya habían entrado y estaban evaluando el sofá verde, levantándolo ligeramente para calcular su peso. Algo dentro de ella se quebró en ese momento, no con el estruendo de una explosión, sino con el crujido silencioso de una rama que finalmente se parte bajo demasiada presión. «Ese sofá no se va a ninguna parte», dijo Margarita, y su voz sonó tan fría y tan firme que Elena dio un paso atrás involuntariamente. «No seas ridícula. Es solo un mueble viejo. Ricardo está de acuerdo conmigo. Él me dio permiso para hacer estos cambios. Ricardo no tiene permiso para nada porque esta sigue siendo mi casa», respondió Margarita, plantándose entre los hombres y el sofá. «Y les sugiero que se vayan ahora mismo antes de que llame a la policía». Los hombres miraron a Elena, confundidos. Uno de ellos, el más joven, se encogió de hombro. «Señora, si la dueña de la casa no quiere que nos llevemos el mueble, no podemos llevárnoslo. No queremos problemas». Elena se puso pálida, luego roja, y finalmente salió de la casa hecha una furia, arrastrando a los confundidos trabajadores detrás de ella. Pero Margarita sabía que aquello no había terminado. Era solo el principio de algo mucho peor. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio y las sombras se alargaban en las paredes, Margarita se sentó en el sofá verde y lloró por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente, de frustración acumulada, de la amarga constatación de que su propio hijo había elegido el lado de su esposa en lugar del suyo. Pero mientras lloraba, sus dedos acariciaban inconscientemente la costura del cojín central. Y fue entonces cuando una idea empezó a germinar en su mente. Durante décadas, Margarita había sido una mujer invisible, la esposa que cosía en silencio, la madre que sacrificaba sin quejarse, la viuda que se desvanecía en los márgenes de la vida de su hijo. Pero había algo que nadie sabía sobre ella, un secreto que había guardado celosamente desde la muerte de Arturo. En los últimos 15 años, Margarita había continuado cosiendo, pero no solo como pasatiempo. Había construido una pequeña empresa clandestina, tomando encargos de novias que necesitaban vestidos a medida, de tiendas de teatro que requerían vestuarios elaborados, de diseñadores emergentes que no podían permitirse un taller propio. Y cada dólar ganado, cada billete que no necesitaba para vivir, lo había guardado, no en el banco, donde Ricardo podría rastrearlo, no en cajas fuertes o lugares obvios, sino cosido meticulosamente dentro de los objetos más comunes de la casa. Había dinero enrollado dentro de las patas huecas de las sillas del comedor, oculto en el dobladillo de las cortinas del dormitorio, escondido en los bolsillos interiores de abrigos que colgaban en el armario. Y la mayo era cantidad de todas, casi $200,000 acumulados a lo largo de 3 lustros de trabajo meticuloso. Estaba cosida en compartimentos secretos dentro de los cojines de su sofá verde. Era su plan de emergencia, su red de seguridad, la prueba tangible de que ella valía más de lo que los demás pensaban. Y ahora Elena, en su codicia y su desprecio, había intentado llevárselo por 50 míseros dólares. Margarita se secó las lágrimas y se puso de pie. No era momento para la autocompasión, era momento para la acción. Fue a su dormitorio y sacó del armario una caja de zapatos que guardaba en el estante más alto. Dentro había documentos que nunca le había mostrado a nadie, en recibos de cada encargo que había completado en los últimos 15 años, meticulosamente organizados por fecha y monto, contratos firmados con diseñadores locales, fotografías de vestidos de novia que había creado, con notas sobre las técnicas utilizadas y los materiales empleados. Era su portafolio secreto, la evidencia de una vida paralela que había llevado en las sombras. También había algo más en esa caja. Una libreta pequeña, de cuero gastado, donde Arturo había escrito durante sus últimos meses de vida. Margarita la abrió con manos temblorosas, leyendo palabras que no había revisado en años. «Mi querida Margarita», decía una de las entradas, «sé que has estado cosiendo para ganar dinero extra. ¿Crees que no me di cuenta? Pero por supuesto que lo noté. ¿Cómo no iba a darme cuenta cuando tu talento es tan obvio? He fingido no saberlo porque entiendo que lo necesitas. No por el dinero, sino porque necesitas algo que sea solo tuyo. Perdóname por haber sido el tipo de hombre que te hizo sentir que tenías que esconderlo. Cuando ya no esté, prométeme que dejarás de ocultarte.
Abre ese taller con el que siempre soñaste. Deja que el mundo vea lo increíble que eres. Las lágrimas volvieron a caer sobre las páginas amarillentas, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud tardía, de arrepentimiento por todos los años que había perdido escondiéndose cuando el hombre que amaba siempre había sabido la verdad y la había apoyado silenciosamente. Durante los días siguientes, Margarita observó cómo Elena intensificaba su campaña. Empezó a invitar a amigas preocupadas a la casa, mujeres del vecindario que miraban a Margarita con lástima fingida mientras Elena señalaba las grietas en las paredes. La pintura descascarillada, el jardín descuidado. ¿Ves cómo está? No puede cuidar de sí misma, murmuraba Elena lo suficientemente alto para que Margarita la oyera. Una de esas visitas incluyó a la señora Méndez, una mujer de 70 años que vivía 2 casas más abajo y que había conocido a Margarita durante décadas. Elena la había traído claramente, esperando que confirmara la narrativa de declive y negligencia. Pero la señora Méndez, después de inspeccionar la casa con sus ojos agudos de águila, se volvió hacia Elena y dijo con voz seca: no veo nada mal aquí excepto una nuera entrometida. Margarita ha mantenido esta casa mejor que tú mantendrás jamás la tuya. Jovencita en Elena se quedó boquiabierta, y Margarita tuvo que contener una sonrisa. La señora Méndez se convirtió desde ese momento en una aliada inesperada, alguien que comenzó a visitar a Margarita regularmente, no por lástima, sino por camaradería genuina. Ricardo había dejado de visitarla por completo, comunicándose solo a través de mensajes de texto fríos y distantes. Elena había logrado convencerlo de que su madre era terca e irracional, que necesitaba una intervención familiar por su propio bien. Habían fijado una fecha en el último viernes de julio, llegarían con papeles de la residencia geriátrica, con un agente inmobiliario para tasar la casa, con una estrategia completa para desarmar la vida de Margarita pieza por pieza. Pero Margarita no era la mujer que ellos creían conocer. En las semanas previas a aquella fecha fatídica, Margarita ejecutó su propio plan con la precisión de un cirujano. Lo primero fue contactar con un abogado. No cualquier abogado, sino Javier Mendoza, un joven recién graduado que acababa de abrir su propio despacho y que, según la señora Méndez, era brillante, pero necesitaba clientes. Margarita apareció en su oficina un martes por la mañana, con su caja de zapatos bajo el brazo y una determinación en los ojos que hizo que el joven abogado se sentara un poco más erguido. Necesito proteger mis activos y mi hogar, dijo Margarita sin preámbulos. Y necesito hacerlo de manera que mi hijo y su esposa no puedan interferir en Javier. Escuchó su historia con atención creciente, y cuando Margarita sacó los documentos de la caja de zapatos, sus ojos se abrieron de par en par. Señora Solís, dijo finalmente, esto es impresionante. Tiene documentación de todo. ¿Su hijo sabe sobre este dinero? Nadie lo sabe, respondió Margarita. Excepto usted ahora. Durante las siguientes semanas, Javier trabajó incansablemente en el caso de Margarita. Revisó la escritura de la casa confirmando que estaba únicamente a su nombre. Preparó documentos para actualizar su testamento, especificando que en caso de que la forzaran a abandonar su hogar contra su voluntad, la casa sería donada a una fundación benéfica en lugar de pasar a su hijo. También preparó una orden de restricción preventiva contra Elena, que podría activarse en cualquier momento si intentaba entrar en la propiedad sin permiso. Pero la verdadera genialidad del plan de Margarita no residía en los aspectos legales, sino en el juego psicológico que estaba a punto de desplegar. Con la ayuda de Javier, creó un plan que no solo protegería sus activos, sino que también expondría las verdaderas intenciones de Elena de una manera que nadie podría negar. El jueves anterior al viernes señalado, Margarita puso en marcha la fase final de su estrategia. Llamó a Elena con voz cansada y derrotada. «Tienes razón», le dijo, permitiendo que un temblor fingido entrara en su voz. «Estoy demasiado vieja para esta casa. He estado pensando en lo que dijiste sobre la residencia». Acepto. Irán pudo escuchar la sonrisa victoriosa de Elena a través del teléfono. «Margarita, es la decisión correcta. Verás que serás mucho más feliz allí. Todo será más fácil para ti. Pasaré mañana para ayudarte a empacar algunas cosas. No será necesario», respondió Margarita, manteniendo el tono de resignación. «Solo quiero llevarme mi ropa y algunas fotografías en el resto». «Bueno, podéis hacer lo que queráis con ello. Vender todo, donarlo,
lo que sea. Ya no me importa. Estoy demasiado cansada para pelear del otro lado de la línea. Elena apenas podía contener su júbilo. Entiendo perfectamente. Has tomado la decisión correcta. Dejar ir es difícil, pero es lo mejor. Mañana vendré temprano y nos encargaremos de todo. No te preocupes por nada en esa noche. Margarita no durmió, pero no porque estuviera nerviosa o asustada. Al contrario, sentía una claridad y un propósito que no había experimentado en años. Pasó las horas oscuras moviéndose por la casa como un fantasma, visitando cada habitación, tocando cada objeto que contenía una memoria. Se despidió mentalmente de algunos, sabiendo que pronto todo cambiaría de maneras que aún no podía predecir completamente. También pasó varias horas en el sótano, trabajando en su máquina de coser. Creó algo especial, algo que necesitaría para el día siguiente. Cuando terminó, justo cuando el amanecer empezaba a teñir el cielo de rosa y dorado, tenía una sonrisa satisfecha en el rostro. A las 8 de la mañana, como había prometido, Elena apareció. Venía acompañada no solo de Ricardo, sino también de su hermana mayor, Cristina, una mujer de apariencia severa que trabajaba como administradora de una residencia geriátrica diferente. Era claro que Elena había traído refuerzos, personas que pudieran presionar a Margarita si cambiaba de opinión en el último momento. «Buenos días, Margarita», dijo Elena, con una dulzura tan falsa que dolía escucharla. «¿Cómo estás? ¿Lista para tu gran día?». Margarita asintió débilmente, interpretando a la perfección el papel de anciana derrotada. Llevaba su ropa más vieja, se había despeinado ligeramente y había aplicado un poco de sombra bajo sus ojos para parecer más cansada de lo que realmente estaba. Ricardo la miró con una mezcla de alivio y culpa, incapaz de mantener contacto visual por más de unos segundos. «Mamá, comenzó», pero Margarita lo interrumpió. «Está bien. Hijo, no entiendo, Solo quiero que esto termine rápido». Elena no perdió tiempo. Había traído consigo una carpeta llena de documentos en papeles de admisión a la residencia, formularios de poder notarial, autorizaciones para vender la propiedad, todo perfectamente preparado, esperando solo la firma de Margarita. «Si puedes simplemente firmar aquí y aquí y aquí», dijo Elena, señalando las líneas punteadas con su manicura perfecta. «Todo está en orden. Cristina puede servir como testigo, así todo será completamente legal». Margarita tomó el bolígrafo con mano temblorosa, lo sostuvo sobre el primer documento durante un largo momento. Ricardo se movió incómodo en su asiento. Elena contuvo la respiración. Y entonces Margarita dejó caer el bolígrafo. «Lo siento», dijo con voz débil. «Mis manos han la artritis, ¿sabes? ¿Podrías traerme un vaso de agua antes de continuar?». Elena suspiró con exasperación apenas contenida. «Por supuesto». «¿Cristina? ¿Podrías?». Mientras Cristina iba a la cocina, Elena aprovechó para hacer una llamada telefónica. Margarita la escuchó hablar en voz baja, confirmando una cita con el agente inmobiliario para esa misma tarde. También escuchó algo más en Elena, dándole instrucciones a alguien sobre recoger muebles. Sí, especialmente ese sofá viejo del salón. «No vale nada, pero al menos podemos sacar $50 por él». Cuando Cristina regresó con el agua, Margarita bebió lentamente, tomándose su tiempo. Finalmente, tomó el bolígrafo de nuevo, pero justo cuando estaba a punto de firmar, llamaron a la puerta. Elena frunció el ceño. «¿Esperas a alguien?». «No», respondió Margarita con voz confundida. «No sé quién podría ser». Ricardo fue a abrir, y allí estaba Javier Mendoza, con su maletín de cuero y una expresión profesional en el rostro. Detrás de él estaban la señora Méndez y otros dos vecinos a don Carlos, un hombre jubilado que había sido notario antes de retirarse, y la joven Lucía, que trabajaba como periodista para el periódico local. «Buenos días», dijo Javier con voz clara y firme. «Soy el abogado de la señora Solís. Entiendo que hay algunos documentos que requieren su firma. Como su representante legal, necesito estar presente para cualquier transacción legal que involucre a mi clienta». Elena palideció. «No sabía que tenías un abogado. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondió Margarita. Y su voz ya no sonaba débil ni temblorosa. Se enderezó en su asiento, y la transformación fue tan completa que Ricardo dio un paso atrás involuntariamente. Javier se sentó en la mesa y extendió su mano. «¿Puedo ver los documentos que mi clienta está a punto de firmar?». Elena vaciló.
Pero no tenía opción. Le entregó los papeles con manos que temblaban ligeramente. Javier los revisó meticulosamente durante varios minutos, haciendo anotaciones en un cuaderno. Finalmente, levantó la vista. Estos documentos otorgan poder notarial completo sobre las finanzas y propiedades de la señora Solís, dijo con tono grave. También autorizan la venta de esta propiedad sin su consentimiento futuro. Básicamente, si firma esto, estará renunciando a todo control sobre su propia vida. ¿Es eso lo que quiere, señora Solís? No, respondió Margarita firmemente. Definitivamente no es lo que quiero, pero dijiste que estabas de acuerdo. Explotó Elena. Llamaste ayer y dijiste que aceptabas ir a la residencia. Dije que aceptaba considerar la residencia, corrigió Margarita. Nunca dije que firmaría documentos entregándote el control total de mi vida y mis propiedades. Ricardo finalmente encontró su voz. Mamá, ¿qué está pasando? Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. El único acuerdo al que llegamos fue el que tú y tu esposa hicisteis a mis espaldas, respondió Margarita, y había dolor en su voz ahora, pero también fuerza. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Que no sabría que lo único que queríais era esta casa? Eso no es cierto, comenzó Ricardo, pero sonaba poco convincente incluso para él mismo. En ese momento, llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez era un hombre corpulento con camisa de franela, el mismo que Elena había contactado para llevarse los muebles. Llegaba temprano, ansioso por comenzar el trabajo y cobrar su dinero. Vine por los muebles, anunció, mirando alrededor de la sala llena de gente con confusión. Me dijeron que había un sofá para vender en Elena. Se puso de pie rápidamente. Sí, Anés, ese de ahí, el verde. $50, como acordamos en un momento, intervino Javier. ¿Tiene permiso de la propietaria para vender sus pertenencias? El hombre se rascó la cabeza. Bueno, esta señora me llamó y dijo que podía llevármelo. Supuse que vivía aquí. Yo vivo aquí, dijo Margarita. Y nadie tiene permiso para vender nada de mi casa en Elena. Sintiendo que el control de la situación se le escapaba, tomó una decisión desesperada. Se volvió hacia el hombre y le dijo: le pagaré el doble, $100, si se lleva ese sofá ahora mismo. El hombre miró a Margarita, luego a Elena, claramente incómodo con la tensión en el aire, pero el dinero hablaba más alto que la incomodidad. Se encogió de hombros. Está bien, ayúdeme a cargarlo. Lo que pasó después fue tan caótico que ninguno de los presentes pudo reconstruirlo completamente después. Elena y el hombre empezaron a arrastrar el sofá hacia la puerta. Margarita gritó que se detuvieran. Ricardo intentó intervenir, pero no sabía a quién apoyar. Javier declaró que aquello constituía robo. La señora Méndez llamó a la policía. Y en medio de todo ese caos, Lucía, la periodista, sacó su teléfono y comenzó a grabar. El sofá llegó hasta el porche. Las vecinas, alertadas por el ruido, comenzaron a reunirse en la calle. Entre ellas estaban varias mujeres para quienes Margarita había cosido vestidos a lo largo de los años. Clientas que nunca habían conocido a la talentosa modista personalmente, pero que reconocían la casa por las direcciones de entrega. Finalmente, con un último empujón, el sofá quedó cargado en la parte trasera del camión oxidado. Elena, respirando con dificultad pero triunfante, sacó su billetera y contó $100 en billetes arrugados. El hombre los tomó, subió a su camión y comenzó a alejarse. Y fue entonces cuando Margarita pronunció las palabras que había estado ensayando en su mente durante semanas. Ese sofá contenía $200,000 cosidos dentro de los cojines, dijo en voz alta y clara, lo suficiente para que todos los presentes la oyeran, pero supongo que ya es tarde para recuperarlos. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el mundo entero. Elena se quedó congelada, con los billetes todavía en la mano. Ricardo palideció hasta ponerse del color de la cera. Las vecinas intercambiaron miradas incrédulas, y Lucía, bendita Lucía, capturó cada segundo en video. «Estás mintiendo», susurró Elena, pero su voz temblaba de una manera que dejaba claro que no estaba segura. Margarita sonrió entonces, una sonrisa fría y satisfecha que nunca antes había mostrado. De su bolso sacó un sobre grueso. Dentro había fotografías que había tomado días antes. Imágenes meticulosamente documentadas del interior de los cojines del sofá, de los compartimentos secretos que había creado, de los fajos de billetes cuidadosamente envueltos en plástico
y cosidos en capas de espuma. Cada fotografía estaba fechada y sellada por don Carlos en su capacidad de notario. También sacó recibos, documentación de cada encargo que había completado en los últimos 15 años, pruebas irrefutables de ingresos no declarados que sumaban exactamente la cantidad que había mencionado. Había contratos firmados, fotografías de vestidos terminados con sus precios, testimonios escritos de clientes satisfechas. Llevo cosiendo en secreto desde que murió tu padre, dijo Margarita mirando directamente a Ricardo, y había tanto dolor como orgullo en su voz. Cada vestido de novia, cada disfraz de teatro, cada prenda que creé, guardé cada centavo porque quería tener algo propio, algo que nadie pudiera cuestionar o controlar. Y ese sofá era mi banco personal, mi tesoro más preciado, no por su valor como mueble, sino por lo que contenía dentro. Elena había dejado caer los $100. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, marcando frenéticamente el número del hombre que se había llevado el sofá. Pero cuando él contestó, la respuesta fue devastadora. Había vendido el sofá apenas 20 minutos después de comprarlo a un estudiante universitario que buscaba muebles baratos para su apartamento. No tenía ni su nombre ni su dirección, solo el dinero en efectivo que el chico le había dado a $150. «Podemos encontrarlo», gritó Elena, histérica ahora. «Tiene que haber una manera. Publicaremos anuncios, buscaremos en toda la ciudad. Llamaremos a la policía». «¿Con qué derecho?», preguntó Javier tranquilamente. «Vendiste el sofá legalmente, ya no es tuyo. Y dado que lo sacaste de la casa de mi clienta, sin su permiso explícito, técnicamente cometiste robo. Tengo testigos y evidencia en video, como si lo hubieran invocado». Dos policías llegaron en ese momento, respondiendo a la llamada de la señora Méndez. Escucharon las explicaciones confusas de todos los presentes. Revisaron los documentos que Javier presentó y finalmente se volvieron hacia Elena con expresiones poco amigables. «Señora», dijo uno de ellos, «retirar propiedad de una residencia sin el consentimiento del propietario constituye robo, incluso si son miembros de la familia. ¿Quiere la señora Solís presentar cargos?». Margarita miró a Elena, luego a Ricardo, y sintió una mezcla compleja de emociones. Rabia, sí. Satisfacción por su victoria, también, pero también una tristeza profunda por lo que habían perdido como familia, por la confianza destrozada que quizás nunca podría repararse. «No», dijo finalmente, «no voy a presentar cargos, pero quiero que quede absolutamente claro. Esta es mi casa, estas son mis pertenencias, y nadie va a forzarme a ir a ninguna parte. Si volvéis a entrar en mi propiedad sin mi permiso, la próxima vez sí presentaré cargos. Y también tengo documentación que prueba que habéis estado intentando manipularme para que entregara control legal sobre mi vida. Si es necesario, usaré eso en los tribunales». Ricardo finalmente habló, y su voz sonaba rota. «Mamá, yo no sabía. Elena me dijo que era por tu propio bien, que estabas deteriorándote, que necesitabas ayuda. No sabía sobre el dinero, sobre tu negocio de costura. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque me enseñaron a avergonzarme de mi trabajo», respondió Margarita con voz cansada. «Porque tu padre, aunque era un buen hombre, también era producto de su época, y yo nunca me atreví a desafiar esas expectativas. Porque incluso después de su muerte, seguí escondiéndome por hábito por miedo al juicio». Pero ya no más. Las vecinas comenzaron a murmurar entre ellas, y Margarita pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones. $200,000, cosiendo en secreto todo este tiempo, esa Elena. Siempre supe que no era de fiar en la narrativa. Estaba cambiando ante sus ojos, transformándose de anciana patética a heroína astuta, de víctima a estratega brillante. Lucía se acercó a Margarita con ojos brillantes. «Señora Solís, esto es una historia increíble. ¿Me permitiría escribir sobre ello para el periódico? No daré su dirección completa ni detalles que comprometan su privacidad. Pero creo que muchas mujeres se sentirían inspiradas por su historia». Margarita vaciló. Durante toda su vida había sido invisible. Había evitado la atención, se había escondido en las sombras, pero miró a Elena, todavía pálida y temblando, a Ricardo con culpa escrita en cada línea de su rostro, a las vecinas que la miraban con una mezcla de admiración y asombro, y se dio cuenta de que la invisibilidad había sido una prisión que ella misma había construido. «Sí»,
dijo finalmente. Puedes escribir la historia, pero quiero que quede claro que no soy ninguna heroína. Solo soy una mujer que finalmente decidió dejar de esconderse. En los días que siguieron, el escándalo alcanzó proporciones que ninguno de ellos había anticipado. El artículo de Lucía se publicó en el periódico local, bajo el titular Anne la costurera secreta. Anne, como una abuela, protegió su independencia con ingenio y una aguja en la historia fue recogida por medios regionales, luego nacionales. El video que Lucía había grabado se volvió viral en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de días. Elena se convirtió en el hazmerreír de la comunidad y más allá. Los comentarios en línea eran despiadados. Vendió una fortuna por $100 a la codicia. Tiene un precio. Nunca subestimes a las abuelas, a su propia familia. Al enterarse del escándalo, la repudió públicamente. Su padre, el empresario que tanto valoraba las apariencias, estaba furioso por la vergüenza que había traído al apellido familiar. Ricardo intentó reconciliarse con su madre varias veces. Aparecía en su puerta con flores, con disculpas, con promesas de que las cosas serían diferentes. Pero Margarita, que había pasado demasiados años siendo comprensiva y perdonando lo imperdonable, decidió que esta vez las cosas serían en sus propios términos. Puedes venir a visitarme, le dijo durante uno de esos encuentros, pero no por obligación o culpa. Ven, porque genuinamente quieres tener una relación conmigo, no con mi casa o mi dinero. Y si Elena viene contigo, tiene que ser después de que ambos entiendan que intentaron robarme no solo mis posesiones, sino mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a controlar mi propia vida. Ricardo aceptó las condiciones, aunque la tensión en su matrimonio con Elena era palpable. Ella nunca volvió a la casa de Margarita. Y poco a poco, las visitas de Ricardo se volvieron más espaciadas hasta que prácticamente cesaron. Era doloroso, pero Margarita había aprendido que a veces el amor significa dejar ir, incluso cuando duele. La señora Méndez se convirtió en una visitante regular, trayendo consigo a otras mujeres del vecindario que habían sido clientes secretas de Margarita a lo largo de los años. Se formó una especie de club informal, reuniéndose los jueves por la tarde en la sala de Margarita, que ahora tenía un sofá nuevo, comprado con su propio dinero para tomar té, compartir historias y admirar las nuevas creaciones que Margarita estaba produciendo. Porque una de las consecuencias más hermosas de toda aquella experiencia fue que Margarita finalmente abrió el taller que siempre había soñado. No algo grande ni ostentoso, sino un espacio acogedor en el sótano de su casa, decorado con telas coloridas y maniquíes antiguos. Publicitó sus servicios no solo en el vecindario, sino en las redes sociales, donde su historia viral le había traído una fama inesperada. Las clientas empezaron a llegar a novias que querían vestidos únicos, madres que necesitaban disfraces elaborados para las obras escolares de sus hijos, diseñadores emergentes que habían oído hablar del talento legendario de la costurera de 65 años. Margarita aceptaba solo los proyectos que le interesaban genuinamente, porque finalmente tenía el lujo de elegir. Ya no cosía por necesidad o por secreto, sino por el puro placer de crear. El dinero que había salvado del sofá lo invirtió sabiamente, con la ayuda de Javier, quien se había convertido no solo en su abogado, sino también en algo parecido a un amigo. Creó un fondo de inversión que le garantizaría seguridad financiera por el resto de su vida. También destinó una porción significativa a una beca para mujeres mayores que quisieran empezar negocios propios. Una manera de pagar adelante la libertad que ella misma había encontrado tan tardíamente. Aproximadamente 6 meses después del incidente del sofá, en una fría tarde de noviembre, el timbre de la puerta de Margarita sonó inesperadamente. Cuando abrió, encontró a un joven universitario parado en el umbral, nervioso y con una caja de cartón en las manos. ¿Es usted Margarita Solís?, preguntó. ¿La señora del sofá? El corazón de Margarita dio un vuelco. Sí, soy John. Compré un sofá verde hace unos meses en un mercadillo, explicó el chico rápidamente. Iba a tirarlo esta semana porque los muelles están completamente destrozados y ya no sirve. Pero cuando lo estaba desmontando para sacarlo más fácilmente, encontré esto cosido dentro de uno de los respaldos. En un bolsillo oculto que casi ni vían, extendió la caja hacia ella. Había una etiqueta con su nombre y esta dirección. Supongo que es suyo, Anne. Con manos temblorosas, Margarita tomó la caja.
Era más ligera de lo que esperaba, y cuando la abrió, se encontró mirando algo que había olvidado por completo. No era dinero. Era un álbum de fotografías que había escondido años atrás, lleno de imágenes de ella y Arturo cuando eran jóvenes, antes del matrimonio, cuando todavía se atrevían a soñar con imposibles. Había también cartas de amor que él le había escrito, algunas manchadas y amarillentas por el tiempo, dibujos que ella había hecho de vestidos que imaginaba crear algún día, bocetos de diseños que nunca llegó a realizar. Había un cuaderno pequeño donde llevaba registro de sus primeros encargos secretos de costura, con anotaciones sobre cada cliente y cada prenda. Y en el fondo, envuelta cuidadosamente en papel de seda, estaba la primera prenda que había cosido profesionalmente, un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas, que Arturo le había pedido como regalo de aniversario hacía más de 40 años. ¿No hay dinero ahí?, preguntó el joven, confundido por la expresión de Margarita. Ella levantó la vista hacia él, y había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Esto vale más que cualquier cantidad de dinero. Es mi historia, mi vida antes de que aprendiera a esconderme. Gracias por traer Lonce y su historia en las noticias, dijo el chico, sonrojándose ligeramente. Todo el mundo hablaba de los $200,000. Cuando encontré esto, honestamente esperaba encontrar dinero también. Pero me alegro de que al menos pude devolverle algo importante. Aunt Margarita intentó ofrecerle una recompensa, pero el joven la rechazó educadamente. Mi abuela era como usted, dijo antes de irse. Toda su vida trabajó duro, pero nadie la valoraba realmente. Su historia me hizo pensar en ella, en todas las cosas que probablemente nunca supe sobre su vida. Solo espero haber hecho lo correcto, devolviéndole esto a Anne después de que se marchara. Margarita se sentó en su nuevo sofá y pasó horas sumergida en aquellas fotografías olvidadas, en aquellas cartas llenas de promesas de un futuro que habían construido juntos. Era como encontrarse con una versión de sí misma que había creído perdida para siempre, a la Margarita que soñaba, que creaba sin miedo, que se atrevía a querer más de lo que el mundo estaba dispuesto a darle. Entre las cartas encontró una que no recordaba haber leído antes, fechada apenas semanas antes de la muerte de Arturo. Su caligrafía era temblorosa, debilitada por la enfermedad. Pero las palabras eran claras. Mi querida Margarita, sé que has estado cosiendo para ganar dinero extra y has guardado lo ganado en lugares que crees que no conozco. Pero por supuesto que lo sé. ¿Cómo no iba a darme cuenta cuando desaparecen trozos de tela de tu cajón de costura, cuando trabajas hasta tarde en la noche en proyectos que nunca me muestras, cuando tienes esa expresión de satisfacción secreta después de completar un encargo? He fingido no saberlo porque entiendo que lo necesitas, no por el dinero en sí, sino porque necesitas algo que sea solo tuyo, algo que el mundo no pueda quitarte o juzgarte por tener. Perdóname por haber sido el tipo de hombre que te hizo sentir que tenías que esconderlo. Crecí en una época diferente, con ideas diferentes sobre los roles que debíamos cumplir, pero si pudiera volver atrás, te animaría desde el principio a perseguir tu talento abiertamente. Eres la mejor costurera que he conocido y el mundo merece ver tu trabajo. Cuando ya no esté, y sé que ese momento se acerca más rápido de lo que ambos quisiéramos admitir, prométeme algo. Prométeme que dejarás de ocultarte. Abre ese taller con el que siempre soñaste. Deja que el mundo vea lo increíble que eres. No permitas que el miedo o la vergüenza te roben los años que te quedan. Has sacrificado suficiente. Ahora es tu turno de brillar. Con todo mi amor siempre tuyo, Arturo. Las lágrimas caían libremente ahora, manchando el papel amarillento. Margarita sostuvo la carta contra su pecho y lloró por el hombre que la había conocido mejor de lo que ella misma se conocía, por los años que había perdido escondiéndose, por la versión de sí misma que finalmente estaba empezando a conocer a los 65 años. Y comprendió entonces algo fundamental: la verdadera victoria no había sido humillar a Elena o proteger su dinero. La verdadera victoria no era siquiera haber recuperado estas fotografías y cartas. La verdadera victoria era que finalmente, después de una vida entera, viviendo para otros, había recuperado su voz, su agencia, su derecho a ser vista y reconocida. Había aprendido, aunque dolorosamente tarde, que nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible. En los meses que siguieron, la relación con Ricardo mejoró gradualmente, aunque nunca volvió a ser
lo que había sido antes. Él aparecía una vez al mes, generalmente solo, y conversaban sobre cosas superficiales al principio. Pero lentamente, muy lentamente, comenzaron a tener conversaciones más profundas. Ricardo admitió que había permitido que Elena lo manipulara, que había elegido creer su narrativa porque era más fácil que enfrentarse a la realidad de que su esposa era codiciosa y cruel. No es excusa, le dijo durante una de esas visitas, con lágrimas en los ojos. Dejé que me convenciera de que eras débil, de que necesitabas que tomáramos decisiones por ti. Nunca cuestioné sus motivos porque no quería ver la verdad. Y casi te pierdo por completo, Anne, pero no me perdiste, respondió Margarita, tomando su mano. Aquí estoy, diferente de lo que era, quizás más fuerte, definitivamente más consciente de mi propio valor. Y tú también has cambiado. El hombre que envió a su esposa a robar mi sofá no es el mismo hombre que está sentado aquí ahora. Reconociendo sus errores en la relación con Elena, nunca se reparó. Ella y Ricardo terminaron divorciándose aproximadamente un año después del incidente. Elena se mudó a otra ciudad buscando empezar de nuevo lejos del escándalo y la vergüenza. Ricardo se quedó, reconstruyendo lentamente su vida y su relación con su madre. El taller de costura de Margarita floreció de maneras que nunca había imaginado. Se convirtió en un espacio no solo de creación, sino también de comunidad. Las mujeres del vecindario venían no solo por sus servicios, sino también para aprender, para compartir historias, para sentirse parte de algo significativo. Margarita comenzó a ofrecer clases gratuitas los sábados por la mañana, enseñando técnicas básicas de costura a cualquiera que quisiera aprender. Una de sus estudiantes más dedicadas fue una joven madre llamada Patricia, que había perdido su trabajo durante la pandemia y estaba buscando nuevas habilidades para reinventarse. Margarita vio en ella un eco de sí misma 40 años atrás, tan talentosa, hambrienta de aprender, pero aterrorizada de reclamar su propio espacio en el mundo. «No cometas mis errores», le dijo Margarita un día mientras Patricia luchaba con una costura particularmente difícil. «No esperes a tener 65 años para empezar a vivir en voz alta. Si tienes talento, úsalo. Si tienes sueños, persíguelos. No permitas que el miedo o la vergüenza te roben los mejores años de tu vida». Patricia escuchó, y 6 meses después abrió su propio pequeño negocio de alteraciones. Vino a agradecerle a Margarita con lágrimas en los ojos, trayendo su primer cheque de pago enmarcado. «Esto es, gracias a ti», dijo. «Me enseñaste que está bien querer más, que está bien ser ambiciosa y talentosa y orgullosa de tu trabajo». En los años que siguieron, Margarita vio cómo su influencia se expandía en círculos concéntricos. Las mujeres que aprendieron de ella enseñaron a otras. Los vestidos que creó aparecieron en bodas, graduaciones, eventos importantes en toda la ciudad. Su nombre se volvió sinónimo no solo de calidad, sino también de empoderamiento, de la idea de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia historia. Y cada noche, antes de dormir, Margarita se sentaba en su nuevo sofá, sin secretos escondidos, sin dinero cosido en los cojines, porque ya no necesitaba esconder nada y pensaba en el viaje que había recorrido. Desde la joven novia tímida que escondía sus talentos, hasta la viuda silenciosa que cosía en secreto, hasta la mujer de 65 años que finalmente había aprendido a brillar. El vecindario nunca olvidó la leyenda del sofá y los $200,000. Se convirtió en una historia que las madres contaban a sus hijas, una advertencia sobre la codicia y una lección sobre subestimar a los ancianos. Pero para quienes realmente conocían a Margarita, la historia era sobre algo más profundo, sobre encontrar tu voz cuando todos esperan que permanezcas en silencio, sobre reclamar tu valor cuando el mundo te ha enseñado a minimizarte, sobre el coraje que se necesita para dejar de ser invisible. Y cuando la gente le preguntaba si realmente había $200,000 en el sofá, Margarita simplemente sonreía con esa expresión enigmática que había perfeccionado. «¿Importa?», respondía. «La verdadera fortuna no estaba en el dinero, estaba en lo que tuve que hacer para protegerlo, en las personas que conocí, en la mujer en la que me convertí durante el proceso, porque al final, mientras el sol se ponía sobre su pequeño taller, y sus manos continuaban su danza familiar sobre la tela, Margarita había descubierto una verdad fundamental. La mejor venganza no es la que destruye a tus enemigos, es la que te reconstruye a ti misma».
Es levantarte cada mañana sabiendo que vales exactamente lo que siempre creíste valer, ni un centavo menos. Es crear belleza con tus propias manos y ponerle precio, sin vergüenza ni disculpas. Es enseñar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y cada puntada que daba ahora era un acto de rebelión silenciosa. Cada vestido creaba una declaración de que ella existía, que importaba, que su arte y su vida tenían valor. Ya no cosía en secreto en la oscuridad de la noche. Cosía a plena luz del día, con las ventanas abiertas y música sonando, dejando que todo el mundo viera exactamente lo que era capaz de hacer. Pensaba Margarita mientras sus dedos volaban sobre la seda que estaba transformando en algo hermoso, esta era la verdadera libertad, no el dinero en el banco, aunque eso ciertamente ayudaba, no la satisfacción de haber superado a Elena, aunque eso también había sido dulce. La verdadera libertad era despertar cada mañana y elegir ser exactamente quien quería ser, sin pedir permiso, sin esconderse, sin vergüenza. Y si eso significaba que el precio de un sofá viejo era $200,000 en efectivo y una vida entera de lecciones aprendidas, entonces había sido sin duda alguna la mejor inversión que jamás había hecho.